Buenas noches, bienvenido al capítulo 16 de Linux Essential. Permisos especiales, vínculos y ubicaciones de los archivos. Conocer la estructura básica de los archivos puede ser esencial y es esencial para que nosotros podamos entender y ubicar dónde pueden estar los archivos que uno necesita modificar. El estándar de la jerarquía de archivo, la que nosotros usualmente conocemos, se inicia desde la barra, y la barra es el lugar donde se monta el file system. Está la barra, después está barra var, barra home, barra etc, barra bin, barra usr. Todos esos directorios están montados en la barra. En el capítulo anterior vimos los permisos de Linux, lo básico que eran leer, escribir y ejecutar. La mayoría de las circunstancias, o la mayoría de los casos que vamos a tener en la vida, con esos permisos ya se puede solucionar la mayor parte de los permisos de acceso del usuario, pero hay circunstancias que a veces eh, nos necesitamos expandir el acceso o la seguridad de los archivos. Y estos permisos pueden que no sean suficientes. Y para ello existen los permisos especiales. Uno se aplica al usuario, que es el CUID. Otro se aplica al grupo setGID. Y otro es StickItBit, que es un permiso llamado, vamos a decirle, pegajoso, que se arrastra, se aplica en un directorio y se va arrastrando a todos los archivos y directorios que que se van creando. Para tener idea de qué es un permiso CUID, cuando los permisos CUID se encuentran en un archivo binario o ejecutable, alias o programa o cualquier tipo de archivo, el propietario de ese archivo, vamos a poner así, el que yo agarro y quiero ejecutar un comando y ese comando o ese archivo no soy dueño, pero tengo acceso a ese archivo y necesito tener acceso a eso. Entonces, uno lo que tiene que tener es el archivo debería tener marcado el CUID para que cuando se ejecute ese archivo, se ejecute con el dueño del archivo. Puede que yo no sea, pero mi grupo tiene permiso. Entonces, puedo entrar por el grupo, pero para hacer el cambio real necesito que se realice como si fuese que estoy realizando con el usuario. Un ejemplo de esto sería el archivo shadow. Si nosotros hacemos con un usuario normal, more etc shadow, no vamos a tener acceso porque solamente el root tiene acceso y el resto tiene solamente lectura. Entonces no se puede leer el contenido de ese archivo. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros queremos hacer un cambio de password como usuario normal? En este caso, por ejemplo, ahora vamos a ejecutar el comando passwd. El comando passwd lo que hace es actualizar las contraseñas en el archivo etc shadow. Pero si nosotros como usuario normal ejecutamos el comando passwd, si se ejecuta como nuestro usuario o sería con el permiso de nuestro usuario, no podríamos escribir dentro del shadow. Entonces, el comando passwd tiene la propiedad del permiso especial CUID y eso lo podemos ver cuando hacemos el comando ls-l. Vamos a ver que el comando, por ejemplo, acá está el binario del passwd. Al hacer el comando ls-l aparece esto en la... vamos a borrar, me pasé. Aparece esto en la primera
sección, vamos a decir, los permisos, donde tenemos los permisos de lectura, ejecución y una S, no está la X. La S lo que nos está diciendo es que se aplicó un permiso especial sobre esa propiedad, sobre ese grupo. Eso nos está diciendo que el COID está marcado y está activo. Entonces, cualquiera que ejecute este programa o este binario, al realizar la tarea lo va a estar haciendo como el usuario root, no como un usuario normal. Entonces, cuando uno cambia la contraseña, usualmente le va a pedir su contraseña actual, luego le va a pedir la contraseña nueva y después le va a volver a pedir que confirme la contraseña. Y se va a tener que, la contraseña va a tener que seguir los criterios de longitud de contraseña, números, letras, mayúsculas, minúsculas, todas esas reglas que que se ponen como política. Y una vez que se cumpla, al escribir en el archivo shadow, lo que va a hacer es se va a escribir, pero se va a escribir con la cuenta del usuario root, no con el usuario que ejecutó el binario. Para asignar el permiso COID, se puede especificar usando el comando chmod con los métodos simbólico u octales. Cuando va a ser modo simbólico, lo que vamos a es escribir chmod u más s, que representa que al usuario se le va a agregar el permiso setuid para el archivo o el directorio en particular. Si nosotros queremos hacer lo mismo, pero en modo octal, la diferencia es que tenemos que agregar 4000, o sea, agregar 4 y después tenemos que marcar los otros permisos también como existentes. Entonces, tenemos que indicar todos los permisos. Si hacemos un ls-l a un archivo, y ese archivo tiene lectura, escritura y ejecución para el usuario root, para el usuario dueño, tiene lectura, escritura y ejecución para el grupo principal y tiene lectura y ejecución para el directorio otros. Para aplicar el permiso COID tenemos que agregar el 4 antes de todos los permisos. Entonces va a ser chmod 4. Después tenemos que decirle los siguientes permisos: 775 y el archivo. En particular en esta parte, la parte de octal va a ser un poco más larga el proceso porque tenemos que saber primero qué permisos tiene y después a ese le agregamos al permiso que le corresponda para el CUID. En cambio, si hacemos con el usuario, con el modo simbólico, simplemente tenemos que decirle chmod u más s y agregamos. Y si queremos sacar es u menos s. Y lo mismo, si queremos sacar es chmod 0775, pues tenemos que indicar los permisos, porque si le ponemos 0, capaz nos dé un error porque no está completo la serie de números. El permiso setID o setGID, perdón, en un archivo. El permiso es similar al COID, pero se hace uso de los permisos del grupo propietario. Esto se va a aplicar al grupo, no al usuario. El permiso setGID en un archivo es muy similar al GOID, permite que el usuario ejecute los archivos binarios ejecutables proporcionando acceso temporal del grupo. O sea, si un usuario está en ese grupo, va a poder realizar las tareas. En realidad hay dos formas de permisos de setGID en un archivo y cgid en un directorio. Cómo funciona el cgid depende de si se establece en un archivo o en un directorio. Se puede ver que el archivo de cgid
va a presentar la S minúscula en la posición del grupo, debido a que se está ejecutando pertenece al grupo. Y cuando el usuario ejecuta el comando, ahí es cuando va a funcionar. Entonces, si está acá, esta es una manera de identificar, en esta ubicación va a estar, en el grupo. O sea, si es C, G y D lo que nos están pidiendo, vamos a trabajar con el grupo. Vamos a ver un ejemplo para que quede más. Primero vamos a ver el directorio, después vemos un ejemplo. El permiso CGID en un directorio se muestra, funciona un diferente, digamos, se le da un acceso y lo que ocurre es que todos los archivos que se creen se van a crear como con ese directorio, con ese permiso, como, vamos a decirle, como defecto. Porque, por ejemplo, yo puedo crear un archivo, un directorio, vamos a decirle, que se va a llamar datos. Y dentro de ese directorio de datos, el grupo TI tiene permiso. Y todo lo que tengan el grupo TI van a poder acceder a ese directorio barra data o barra datos. Y cuando un archivo, por ejemplo, Juan crea su archivo, se va a crear con el usuario de Juan y su grupo de Juan, o sea, su grupo primario. Entonces, el archivo va a tener, si se hace un ls, va a tener Juan, Juan. Y si viene Pepe y crea un archivo que se llama, o cualquier archivo, o sea, va a ocurrir lo mismo. El grupo va a ser, el usuario va a ser Pepe y el grupo va a ser Pepe. Pero después viene un usuario María y María quiere ver el contenido porque necesita realizar un informe de los trabajos que realizaron los dos y no puede acceder porque uno está con el usuario Juan, con el grupo Juan, y el otro con el usuario, con el grupo Pepe. Y ella pertenece al usuario María, entonces no va a tener acceso de ningún lado. Entonces, para que se apliquen los permisos de una forma coherente en la carpeta, lo que se hace es, se aplica el setGID al directorio y en donde se dice que el grupo, vamos a decirle TI, va a ser dueño de ese directorio y todos los archivos que se creen se van a crear con el grupo dueño del directorio, en este caso TI. Entonces todos los archivos van a pertenecer al grupo TI. Todo lo que sean miembros del grupo TI como secundario van a tener acceso a ese archivo. Entonces ahí los usuarios, por más que viene un usuario, un tercer usuario que se creó recién y va a ser nuevo y va a ser José, y José va a entrar, va a crear su archivo y los archivos se van a crear con el usuario como dueño José y grupo TI, porque él ya pertenece al grupo TI y esa carpeta tiene ese permiso. Y ese permiso se va a arrastrar a todos los archivos y directorios que se creen dentro de ese directorio en particular. Esa es la forma que trabaja en un directorio el setGID. La forma para configurar el permiso setGID es igual, idéntica al setUID. Hay que agregarle, con el modo simbólico sería la G. Vamos a estar trabajando en el grupo. Entonces va a ser chmod G, o sea, chmod G más S, archivo barra directorio, dice acá. Entonces uno puede aplicar a un archivo o a un directorio. Y si vas a aplicar a un directorio y el directorio ya tiene contenido, lo recomendado y lo que se debería hacer es poner la opción "-r" para que sea recursivo. Nuevamente, chmod en el modo octal para agregar el setGID tenemos que saber los permisos que tiene el directorio antes de ejecutar. Porque, o si vamos a cambiar todos los permisos, vamos a asignar nuevos permisos, por ejemplo, podemos poner chmod, en este caso va a ser de 2000, que le va a corresponder para el grupo, va a ser 2000 y le decimos que va a ser 775 en este caso. Vamos a ponerle que el usuario, el dueño va a tener
todos los permisos en el grupo, en el usuario, el grupo primario o principal, dueño de la carpeta u archivo, va a tener todos los permisos y el otros van a tener solamente lectura y ejecución. En algunas ocasiones, cuando hagamos un ls-l, puede ser que la sección de acá, vamos a retroceder, ahí tengo que no aparezca no una S minúscula como es lo normal, que no aparezca una S mayúscula. Y eso usualmente ocurre porque los permisos no están completos, vamos a decirle. La S minúscula significa que tanto los permisos de ejecución de grupo están establecidos. Y una S mayúscula significa que solo el permiso CID está establecido, no el permiso de ejecución del grupo. Entonces, si no le ponemos ejecución al grupo, no va a poder tampoco trabajar correctamente el permiso. Tiene que tener por lo menos todos los permisos, porque si nosotros ponemos en un directorio y el directorio va a arrastrar eso, no va a poder crear un usuario con ese grupo si no tiene permiso de escritura y ejecución. Una cuestión de permiso. Entonces, si ven una S mayúscula en la posición del grupo, esto indica que se ha establecido los permisos de CGID. En realidad no está en efecto debido a que el grupo carece de los permisos de ejecución para utilizarlo. Entonces, siempre que van a usar ese tipo de permiso, van a tener que poner indefectiblemente 7 para el grupo, para que pueda funcionar correctamente. Pues si le ponen 6 o 5 o 3 o lo que fuera, no va a funcionar. Tiene que tener todos los permisos. El permiso Sticky Byte. Este permiso se utiliza para evitar que otros usuarios eliminen los archivos que no son dueños en un directorio compartido. Es un permiso bastante importante. Es un permiso que nos ¿cómo se dice? Prevé que otros usuarios que no pertenezcan o no sean dueños de los archivos eliminen los archivos de otros. En una carpeta, vamos a decirle, que es compartida o directorio compartido, eso es fundamental que exista ese permiso porque si, si por grupo tienen permiso de ejecución y de lectura y escritura sobre un archivo, van a poder eliminar. Porque como les comenté en la clase anterior, los permisos se aplican de esta forma. Entonces primero se va a leer lo que es usuario, después va a ser lo que es grupo y después va a ser lo que es otros. Si acá en usuario no cumple el usuario los permisos para ese archivo, se va a tratar de aplicar grupo. Pero si en el uso, si por ejemplo, hay casos particulares que, por ejemplo, el dueño es Juan del archivo y Juan viene y no tiene permiso como usuario, no tiene ningún permiso. Entonces, él automáticamente ya no tiene más acceso a ese archivo en particular porque a él se le está aplicando los permisos del usuario. Como él es el dueño, y como owner se le aplicó que él no tiene permiso, entonces él no va a poder modificar su propio archivo. Una particularidad de eso. Pero si, por ejemplo, ahora viene José. José no es Juan, pero pertenece al grupo TI. Y el grupo TI tiene, vamos a decirle, R de doble X sobre el archivo. Entonces él va a poder leer, modificar y ejecutar lo que hay como ese permiso. Entonces va a poder eliminar el archivo. Entonces ahí se le aplica ese permiso. Y si él no es del grupo TI, va a caer en el grupo otros. Y si otro solamente tiene R, lo único que va a poder hacer es leer el contenido del archivo. No hace otra cosa. Pero si no tiene ninguno, entonces no hay ningún drama.
Entonces, lo que este permiso nos permite hacer es que los usuarios que pertenezcan a un grupo, que tengan acceso a una carpeta colaborativa, no puedan eliminar el archivo de otros. Pueden ver el contenido, incluso van a poder modificar, pero no eliminar. Solamente el usuario root y el propietario pueden eliminar el archivo. Vamos a hacer. El permiso sticky bit. Vamos a ver en particular, va a ser, acá nos muestra el ejemplo, no, ay, qué lástima. Bueno, para tener en cuenta, para que sepan, cuando nosotros queremos ver o visualizar el permiso de sticky bit, vamos a tener que tener en cuenta en la sección de otros. Y en la sección de otros vamos a tener que ver los siguientes permisos. Vamos a omitir los 6 primeros y vamos a hacer solamente los últimos. Que va a ser para otros, los permisos van a ser, o tienen que ser, R, ay, qué feo, R, ahí está mejor, W, y en vez de la ejecución va a aparecer la letra T minúscula. Eso nos va a decir que existe un permiso de sticking bin en otros. Puede que aparezca una mayúscula en algún permiso, pero no indica necesariamente un problema. Siempre que y cuando que el grupo propietario aún tenga permiso de ejecución, se va a poder modificar ese archivo. Si no, simplemente otros no van a poder hacer nomás lo que quiera hacer. Entonces, para asignar el permiso tenemos chmod, también puede ser octal o simbólico, va a ser chmod o más T, en caso de directorio. Ahora tenemos que saber los permisos originales en el modo octal, porque lo que vamos a agregarle va a ser un 1 de 1000. Entonces podemos o debemos saber, porque no le podemos poner chmod 1 archivo o directorio, porque tenemos que indicarle por lo menos 3 campos. Si le indicamos 3 campos, quiere decir que estamos asignando permisos de forma normal. Si especificamos 4 campos, estamos especificando que vamos a hacer un permiso especial, ya sea CEDIT o GEDIT o StickyBit. Entonces, 1, 775, archivo o directorio. Y eso lo que nos va a permitir es que los documentos solamente puedan ser eliminados por el que creó el archivo. Con la opción -T o -T estamos sacando o poniéndole 0775 o simplemente le ponemos 775 y eso se va a restablecer de forma normal. Hasta acá, ¿qué tal vamos? Esto era todo lo que es permisos especiales. De aquí en adelante vamos a hacer los enlaces físicos y enlaces simbólicos, que son los accesos directos en Linux. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Continuamos. En Linux,
existen dos formas de hacer enlaces a un archivo. Están los hard, los enlaces físicos o duros, y los enlaces simbólicos o symbolic link son las formas de crear referencia a un archivo directorio en el sistema de archivos. Aunque ambos tipos de enlaces se utilizan para referenciar un archivo directorio, desde la ubicación diferente tienen diferencias de significado y se comportan de forma totalmente diferentes. Vamos a decirle, prácticamente lo único que tienen en común es que se consideran enlaces, pero después el comportamiento son totalmente distintos. Vamos a ver lo que es el enlace físico o duro. Bueno, para saber o para crear un enlace hay que hacer solamente ln, que es el comando para crear enlaces simbólicos o enlaces físicos. Entonces el comando es ln. Archivo original, file hard1 en este caso. Si nosotros hacemos un ls-i, ls-li, perdón, a files, lo que nos va a mostrar van a ser, aparte de los primeros datos que siempre nos mostraban que eran estos, nos va a aparecer ahora estos números. Y estos números hacen referencia al número de inode que le corresponde a ese archivo. Entonces, nosotros podemos cambiar los nombres, podemos modificar uno y va a aparecer en el otro porque siguen siendo el mismo, porque tienen el mismo número de inode, donde están apuntando o donde están almacenados físicamente en el disco, vamos a decirle, una forma para decir. Una de las ventajas es que si se borra el enlace, el original, vamos a decirle el archivo original, el enlace duro que creamos de ese archivo va a seguir existiendo y va a seguir siendo accesible, vamos a decirle, a ese archivo, y va a pasar a ser este file hard1, va a pasar a ser el nuevo original. Una forma de decir. No se pueden crear enlaces físicos de directorios, y los enlaces físicos no pueden apuntar a sistemas de archivos diferentes. Entonces todo va a tener que ser dentro de un mismo file system, vamos a decirle. Entonces esas son las limitaciones que tiene un enlace duro. La ventaja, como vimos, es que si creamos un enlace duro de un archivo, tenemos por lo menos la posibilidad de que se nos elimine uno y vamos a tener una copia del original, vamos a decirle. Es como tener un backup. Porque lo que acá importa es que cuando se crea este archivo, estos dos números hacen, o sea, este único número que es el mismo para los dos, es en realidad la ubicación donde está asignada o está guardado el archivo en el file system. Si yo elimino este archivo, vamos a decirle, elimino este, como tiene un enlace duro, esto va a quedar en 1, o sea, acá va a quedar en 1, porque este ya se eliminó. Y lo que va a ocurrir va a ser que este archivo file1.original va a mantenerse solo porque va a tener este número. Este otro archivo va a desaparecer porque se eliminó, vamos a decirle. Pero voy a tener siguiendo este archivo y va a tener los datos que correspondían o que contenían ese archivo. Lo que no puedo hacer es un enlace simbólico a un directorio, entonces no puedo hacer un LN de mis documentos, por ejemplo. Eso no está permitido, no va a dejar hacer. Porque básicamente tiene que duplicar todo el contenido y puede llenar el disco duro. Entonces, esas son una de las limitaciones. Los enlaces simbólicos se crean con el comando ln también,
menos S, porque ahí sí le estamos indicando que va a ser symbolic. Y podemos hacer de otro file server, podemos especificar un directorio, pueden ser de otro file server, de otro directorio, entonces de un directorio a otro directorio. No hay limitación, vamos a decirle, en los enlaces simbólicos. La única desventaja es que si nosotros borramos el archivo original, todos los enlaces simbólicos se rompe o quedan inutilizables. O sea, si no existe el original, vamos a tomarlo como una dirección URL. Si la dirección URL está abajo o cayó el servidor, se dice solamente que el enlace está roto o que la página no está accesible. Básicamente ocurre lo mismo con los enlaces simbólicos. Simplemente es un enlace que está apuntando a otro lugar. Y una vez que cae ese enlace, cae el file server, vamos a decir, cae el acceso directo, queda inaccesible. Si hacemos, por ejemplo, acá realizo el ln-s del archivo que está en etc passwd y se llama mypath, que está en su home. Si hace un ls-l, vamos a ver toda la información que tiene. Primero que nada, la primera letra que nos indica qué tipo de archivo es. Y la primera letra es una L. Y con eso podemos ya deducir que es un enlace simbólico. Otra forma de saber que es un enlace simbólico es que usualmente no va a aparecer de esta forma. Perdón, muy mal. No va a aparecer así. Nos va a decir que MyPass, una flecha donde está apuntando. Y en las nuevas distribuciones Linux, esto va a estar de un color en particular, que va a ser un celeste, un color llamativo, para que uno pueda identificar rápido los accesos simbólicos. También, si modificamos MyPath, estamos modificando este archivo. Si eliminamos MyPath, no va a afectar al original, porque es un enlace simbólico. Si eliminamos el passwd, esto automáticamente deja de funcionar también. Es una forma de diferenciar un enlace simbólico de uno duro. Pero el simbólico nos permite hacer un enlace de un directorio a nuestro, por ejemplo, queremos hacer un directorio que se llama doc dentro de nuestro home, y ese enlace va a estar apuntando al /ucr/shared/document doc, que están ahí toda la documentación de todos los comandos de los archivos que se instalan. Entonces, para no escribir toda esa ruta cada vez que queremos entrar ahí, solamente vamos a hacerse de doc y ya vamos a acceder a esa dirección. Esa es una de las facilidades que nos permite este comando. O esta forma de crear enlace. Una comparación sería, mientras que los enlaces físicos y simbólicos tienen el mismo resultado al final, las diferencias técnicas se producen de diferentes ventajas o desventajas. Como les comenté, la ventaja principal que tiene la parte del enlace simbólico o sea, del enlace simbólico sería la facilidad que tenemos de hacer de directorios de otros file server, o sea, de otro file system, y esa sería su ventaja. Y su desventaja es que si se muere el archivo o se elimina el archivo original, el enlace simbólico, no funciona el enlace simbólico. En cambio, en contrapartida, todos los archivos que se cree con el enlace duro son originales. Cada uno apunta al mismo inode. Si tenemos 3 archivos, podemos eliminar 2 y uno va a quedar siempre con los datos. No hay una pérdida de información si es que se rompe, se elimina el original, vamos a decir. Sí hay una duplicación de los archivos, o sea, el tamaño de archivo un poco más grande, porque se duplica. No se puede hacer de otro file server.
de otro file system, digamos, perdón, y no se puede hacer de directorio. Vamos a ver las ventajas de los enlaces físicos. Dice ningún punto único de fallo. Esa es la principal ventaja, como les dije. Si nosotros creamos un archivo y con enlace simbólico, por ejemplo, acá está poniendo un enlace simbólico como ejemplo, nosotros eliminamos el archivo. Bueno, primero que nada hizo un eco y creó un archivo que tenga, que hay un texto. Estoy aquí, ahí estoy. Y después eliminó el archivo original, el texto. Y una vez que quiso hacer more a ese archivo, le dice que no existe. Y al hacer un ls-l, aparece la ubicación que está apuntando a un archivo que no existe más. Entonces, por eso se dice que es un enlace roto. Entonces, tenemos que los enlaces simbólicos tienen un punto de falla, que es el original. Si se elimina el original, no hay más nada. Los enlaces blandos o simbólicos, una de las ventajas es que es fácil de ver. Otra de las ventajas es que podemos hacer de directorios, de file server, de otros file system, perdón. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuando queremos ver si un enlace, si un archivo tiene un enlace duro, tenemos que hacer un ls-l y con eso nos va a dar un número, vamos a decirlo, de, permiso, este era, de si tiene, por ejemplo, no va a decir, acá está mal, bueno, este número. Con este número nosotros podemos saber cuánto enlace duro está teniendo ese archivo. Este va a ir variando a medida que vayamos agregando más enlaces duros, vamos a decirlo. Esa es la forma de interpretar este número que está ahí. Cuando estamos haciendo de un archivo simbólico, no, esto no se va a modificar, pero sí vamos a ver este número acá, esta L acá. Es más fácil, pero con la práctica, ambos con el ls-l vamos a poder identificar que este archivo, si acá nos sale 2, lo único que tenemos que hacer es un ls-i o ls-i del archivo y ahí nos va a mostrar el número de inode. Si nosotros buscamos después con el comando find en todo el directorio menos inum, que es de inode, por ese número nos va a buscar en todo el file system esos archivos que existan y nos va a decir dónde es la ubicación actual. Técnicamente la ubicación tendría que ser el mismo file system, o sea, debería estar dentro del home barra sysadmin. No puede ir muy lejos de esa ubicación porque si no ya no sería un enlace duro. Un enlace simbólico a eso no le afecta, diríamos que puede ser de de un directorio, podría ser de un archivo de otra ubicación, podría ser de varias ubicaciones distintas, ¿no? Eso no le va a impedir hacer un enlace simbólico.
Le voy a mostrar un ejemplo un poquito más, un ratito. Un ratito estoy prendiendo mi máquina para mostrarle unos ejemplos de los enlaces simbólicos y está. Compartir eso. Bueno. Si yo quiero crear un archivo, vamos a decirle, que sea un enlace simbólico, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es ln listados, por ejemplo, y este va a ser lista 1.txt. Si yo hago un ls menos l, y que solamente me muestre lo que es list, que creo que va a ser menos, vale, me va a aparecer de esta forma, me va a aparecer el número 2 en esto. Por ejemplo, si yo le pongo acá esto, bueno, asterisco.txt. Entonces, ahí me va a mostrar todo lo que termina en txt. Para que vean acá, en estos archivos que no he tocado, que no he hecho ningún enlace, solamente aparece el 1 como referencia, vamos a decirlo. Y en este que acabo de crear el enlace simbólico me aparece 2. Tiene el mismo tamaño, misma fecha de creación, vamos a decirle, misma hora, todo tiene igual. Si yo quiero saber más información de ese, lo único que tengo que hacer es agregar la opción "-i", y ahí me va a decir el número de inode que le corresponde. Y este número de inode es la ubicación del archivo donde está, vamos a decirle, físicamente guardado. Entonces, si yo elimino el original, que era este, ahora está el archivo lista.1 y solamente me aparece 1. Yo puedo hacer un cat del contenido ese. Me va a mostrar la lista y así va a ser. En cambio, si yo quiero hacer, por ejemplo,
Vamos a crear un archivo touch barra tem barra prueba ln.txt. Hubiese usado bin. Está ahí. Entonces, yo puedo crear un enlace simbólico haciendo ln menos s y le digo cuál va a ser la ubicación. Primero le digo mi prueba, nomás vamos a poner acá. Prueba.txt barra tem prueba. Ah, no, revés. Primero es la ubicación y después el prueba 1.txt ls menos l asterisco prueba. No vamos a poner prueba asterisco. Vale, ahí está. Ahí me creó el enlace simbólico de prueba y es para este archivo. O sea, es así. Ahora tenemos la L. Ahora podemos ponerle la I si queremos, para que nos muestre los inodes. Y este nos muestra este inode. Vamos a hacer lo mismo, pero del barra tmp barra prueba. Vamos a ver qué nos dice. Nos da otro número de inodes. No es el mismo. Entonces, si yo hago un R, primero vamos a un cat. Vamos a hacerle prueba 1.txt. Hacer un bin nomás ya. Así podemos editar. Bin. Esto es una prueba. Funciona. O ver el contenido, lo que hay en esta ubicación. Sí. Ahí ve. Si yo hago un rm menos rdn ls barra tem barra todo lo que empieza con P, no va a encontrar nada. Vamos a hacer un ahí, tampoco va a encontrar nada. Yo puedo hacer un ls menos l y aquí me va a aparecer de rojo si yo quiero hacer cat prueba 1.txt. Ya me dice que no existe ese archivo o directorio. Esas son las dos formas que vemos para... Otra ventaja es, por ejemplo, si yo quiero hacer acá ln menos s barra user share doc barra no docs y quiero acá poner un directorio que se va a llamar docs. Entonces si yo un ls menos l hay un enlace simbólico que me apunta a esta ubicación y cada vez que yo quiera hacer solamente cd docs
pwd. Nos tiró ahí. Y sí, ahí me hizo. Pero como estoy acá me va a tirar acá. Pero si yo hago ya acá un cd a zs, un enlace simbólico, pero sí, me sigue figurando que supuestamente estoy en mi home, pero en realidad yo estoy en la ubicación del shared, user shared document. Si yo hago un cd. Entonces, esto está apuntando a esta ubicación dentro del file system. Entonces, si yo hago un cd acá, lo que estoy haciendo es, me estoy yendo hasta acá y a partir de acá estoy trabajando como si fuese que esté en mi home, vamos a decirlo. Pero estoy en realidad aquí en esta ubicación, no hace más falta escribir todo eso para poder llegar hasta ahí. Bueno. Buenas noches, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 16. Vamos a grabar. Esto ya vimos como el ejemplo que le mostré hace rato, donde uno podía crear acceso directo, o sea, enlace simbólico, desde un file system diferente. Básicamente, si creamos o tratamos de crear un file system diferente, por ejemplo, ln, desde desde lo que sería la ubicación /boot /vm linux, que sería el kernel, la versión del kernel, y el acceso sería Linux kernel, nos da que no se puede crear. Dice invalid cross device link. No se puede, de otro directorio a otra ubicación del file server no se puede hacer. Entonces es el error que nos da. Pero si tratamos de hacer lo mismo con un enlace simbólico, eso va a funcionar porque el enlace simbólico blando nos permite esa facilidad. Esa es una de las principales ventajas que tiene los enlaces blandos, vamos a decir, que permiten que nosotros podamos hacer enlace a cualquier archivo de cualquier ubicación en cualquier parte. Como dijimos, no podemos realizar enlaces simbólicos de directorios, no nos va a dejar. Con el enlace simbólico sí nos va a dejar. Es por una cuestión de que hay que duplicar todos los archivos, todos los inodos, entonces no es algo que vaya a ser rentable hacer un enlace duro de esa forma porque va a duplicar o va a aumentar el consumo del espacio en la computadora. En cambio, el enlace simbólico simplemente es un enlace blando que nos permite realizar eso. El estándar de jerarquía de archivos trata de ser un conjunto de reglas o directrices que se recomiendan seguir. Entonces, es un estándar que por ejemplo, en todas las distribuciones de Linux va a existir un directorio /home, va a existir un directorio /bin, /ocr, /temp, /var,
Puede que se omita uno u otro, pero las distribuciones estándar, vamos a decir, las distribuciones que son para uso ya sea empresarial o doméstico o de escritorio, van a mantener esa estándar de jerarquía. Puede que alguna distribución en particular que va a estar orientada para un tipo de hardware en particular pueda que no tenga todos los directorios, que solamente tengan el directorio necesario para que funcione el kernel y las aplicaciones. Se puede variar en eso. Pero la mayoría trata de seguir el estándar de directorio. Un directorio puede ser categorizado como compartible o no. Es decir, si un directorio puede ser compartido en la red y utilizado por varios equipos o no. Esa es una de las primeras categorías. Y la otra es que el directorio puede tener archivos estáticos, que quiere decir que no se va a modificar el contenido, no se puede. O archivos variables, donde el contenido va a cambiar. Entonces, un ejemplo de un directorio estático podría ser vamos a ver, el barra bin. Es estático hasta que nosotros instalemos o el root instale un nuevo archivo o un nuevo programa o un nuevo binario, vamos a decirlo. Ese archivo se va a mantener estático y va a tener siempre los binarios o los ejecutables como conocemos. Un directorio variable podría ser el directorio TMP, en donde los usuarios van a poder cargar o eliminar archivos que están dentro de ese directorio. Con el fin de poder hacer estas clasificaciones, a menudo es necesario hacer referencia a subdirectorios de bajo nivel o superiores. Aquí tenemos vamos a decirle, una tablita donde un poco nos explica lo que sería compartible, no compartible y estáticos y variables. Un directorio que va a ser no compartible y va a ser variable puede ser el var loc. Porque porque va a tener archivos que van a estar modificándose y va a ser de uso, vamos a decirle, de los usuarios. Los usuarios van a poder ahí cargar su ID de procesos y van a ir modificándose. Y uno que va a ser compartible y variable va a ser el barra mail, donde los usuarios pueden acceder al correo o pueden revisar los correos. Y también se va a ir modificando porque va a ir creciendo, van a ir recibiendo, eliminando correos. Entonces eso se puede ir moviendo. Y estático, veríamos al etc, no compartible, no se puede compartir ese directorio. Uno no puede hacer o tratar de compartir eso. También va a ser estático. También cae en la categoría de estático el directorio opt, pero sí es compartible. Uno puede compartir el directorio opt para poder, si es que tiene algún programa o algo que se ejecuta desde ahí, puede compartir para que los otros puedan acceder al directorio eh, para poder ejecutar el programa, vamos a decir. Después está el estándar de jerarquía sistema archivo. Es vamos a decir, que contiene cada directorio, vamos a decir, desde el nivel más superior hasta el nivel un poco inferior, vamos a decirle. Tenemos directorio barra, que como les comenté siempre, es nuestro directorio raíz y es donde se monta todo el file server, el file system, perdón. Siempre vamos a tener la raíz y debajo de él va a estar el barra bin,
el barra boot, dep, home, lib, media, mnt. Entonces, el bin, simplemente para que tengamos una idea, es donde van a estar los comandos que usualmente usa el usuario. El barra boot tiene los archivos necesarios para que el sistema, una vez que se prenda o que el usuario le dé el botón encendido, pueda cargar el kernel y pueda realizar las tareas. Simplemente sirve para eso. Y es un directorio que solamente tiene el acceso del usuario root para hacer ciertas modificaciones, no muchas. El directorio dep viene a ser donde vamos a ir viendo usualmente los dispositivos de hardware. Por ejemplo, los discos duros van a estar montados en esa unidad, vamos a decirle. Por ejemplo, si tenemos un disco de tipo SATA, va a estar en el directorio dep SDA. Y SDA va a aparecer para el primer disco que está conectado en el puerto 1 del disco SATA. Si tenemos otro disco va a ser SDB, y si tenemos más discos SDC, SDD, SDE. Si tenemos otro tipo de disco como los IDE, va a ser HDA, HDE, HDC, así va a ser esa la nomenclatura, pero disco IDE ya casi no existe. Más lo que vamos a encontrar va a ser SDA, algún tipo de dispositivo, otros tipos de dispositivos especiales, tales como los archivos de null y dep0. También las TTI van a estar ahí, las terminal que los usuarios usan para conectarse. Vamos a decirle, si un usuario se conecta por vía SSH, va a usar una pseudo terminal que también vamos a encontrar ahí. El etc contiene los archivos de configuración esencial para el funcionamiento del equipo. Así podemos encontrar el etc path ww, el host y muchos archivos de configuración. Por ejemplo, el archivo, si nosotros instalamos el servicio de HTTPD, vamos a encontrar que va a estar dentro del archivo etc barra HTTPD, y dentro de ese directorio va a haber otros archivos de configuración que nos va a permitir configurar nuestro servidor web de una manera más personalizada, como uno quiere que muestre en la página, vamos a hacerla. El directorio home va a ser nuestro directorio de trabajo si es que no modificamos eso. O sea, va a ser donde cualquier usuario que se crea va a crearse ahí su home. Hay ciertas empresas que, por ejemplo, tienen un servidor donde están todos los home de los usuarios, y cuando un servidor, por ejemplo, se mete o va a crear su directorio home, apunta directamente a esa ubicación. Entonces, todos los datos del usuario están en un solo lugar, y en los otros servidores, vamos a decir que solamente cargan esa ubicación como el directorio home. Se puede hacer. El directorio lib tiene las librerías esenciales para soporte de los archivos que se ejecutan en el bin o SBIN. Son las librerías de los binarios. Lib usualmente es 64, y en algunos casos dice x86, pero a partir del 2000 básicamente todas las distribuciones de Linux solamente traen lib64. Es para procesadores con tecnología de 64 bits y 32 bits y sistemas operativos que se han instalado en 64 bits. Son librerías que también están relacionadas con los ejecutables que están en bin o SBIN. Una manera simplemente de diferenciar que es arquitectura para 64 bits. Directorio media para los discos extraíbles. Ahora mismo este directorio, como el directorio MNT,
ya casi no se usa, vamos a decirle, los directorios ahora se ubican en otra ubicación, vamos a decirle. Pero eran puntos de montaje para dispositivos extraíbles y el MNT, punto de montaje temporal. Por ejemplo, nosotros nos queremos conectar al servidor por MNT. Simplemente creábamos una carpeta dentro del directorio MNT y poníamos server A y decíamos el comando que se usa para montar, apuntamos a equipos que tenían el recurso compartido, porque tiene que tener un recurso compartido, porque no es que nosotros no podemos conectar porque queremos nomás, tenemos que tener un recurso compartido y tenemos que tener las credenciales para poder acceder a ese servidor y poder montar ese equipo en ese lugar. Y eso va a ser temporal hasta que se reinicie el equipo o se cierre la sesión. Otros directorios que están bajo el estándar sería el OPT, que es la ubicación donde se van a instalar programas. Vamos a decirle, nos descargamos un programa que no está desde el repositorio oficial de la distribución. Por ejemplo, nos descargamos un Apache, pero no descargamos de la página de apache.org, no de la distribución. Si tenemos, por ejemplo, un Red Hat, tendríamos que haber usado solamente el comando yum install httpd y eso nos iba a descargar del repositorio oficial, pero nosotros descargamos desde la fuente, desde la Apache.org, y al instalar le pusimos que nuestra ubicación de instalación va a ser el OPT. O cualquier software que descarguemos nos va a preguntar en qué ubicación y la mayoría de las veces va a ser en esa ubicación, en el OPT. El directorio proc es un directorio de archivos virtuales para el kernel, reporte, proceso y otras informaciones. Un lugar donde nosotros podemos entrar y hacer un cat prot barra CPU info y nos va a dar la información de la CPU. Son esas informaciones puntuales de qué ocurre en ese momento y que el procesador está corriendo en ese momento del proceso. También podemos saber la cantidad de procesos que está corriendo o que se inició. El directorio barra root sería el home del usuario root. Simplemente es eso. Si nos logueamos con el usuario root, ese sería el lugar donde estaría en su home. Y solamente el root tiene acceso a esa ubicación. Después tenemos el sbin, que serían los binarios esenciales utilizados principalmente por el usuario root. Aquí tenemos el barra sys, que es un directorio también virtual como el proc, que nos ayuda a obtener información del hardware que está conectado al sistema. SRV, una ubicación que no todas las distribuciones de Linux tienen, algunas tienen, otras no. Se puede alojar servicios específicos en esa ubicación, pero no veo yo en muchas distribuciones de Linux. El directorio TEM sí está en casi todas las distribuciones de Linux y es un directorio donde todos los usuarios tienen permiso para crear archivos temporales que deberían ser borrados durante el arranque, pero no siempre es así. Algunos archivos se quedan ahí y no se eliminan de manera automática. El UCR es un directorio de segunda jerarquía en este caso, donde los archivos que no son esenciales para el usuario, para el uso de múltiples usuarios. Entonces, acá esto cambió, ahora sí es un directorio de primera categoría y dentro del UCR vamos a encontrar ya los directorios barra bin, o sea, barra UCR, barra bin, barra UCR, barra sbin. Ya ¿cómo decir? Se hizo una reestructura del sistema estándar de jerarquía de archivos en las nuevas distribuciones. Este es un directorio principal y dentro de este están lo que nosotros conocemos como el bin, barra sbin. Y esos directorios ahora son simplemente accesos directos, simbólicos, vamos a decirle, que apuntan a esa ubicación. Por una cuestión de mejorar un poco más la jerarquía, vamos a decir, se hizo eso.
Después tenemos UCR Local, que es la tercera jerarquía de archivos para software que no son originarios de la distribución. Var contiene los archivos que van cambiando durante el tiempo, por eso es su nombre var. Y aquí vamos a encontrar de barra mail, barra www, barra var spool, lo que es la impresión también, las colas de impresiones se van a ir almacenando ahí. Y mismo luego nos muestra, va a estar barra caché, barra log, donde va a estar todos los logs del sistema, barra log, una ubicación para guardar los archivos de bloqueo de recursos compartidos, el spool, que es para el tema de la impresión, y el barra tem, para los archivos temporales que se conservan entre los reinicios, vamos a decir. Ya seguimos, hay unos cuantos acá. Pero básicamente este UCR bin es lo que ahora vamos a decir que es el directorio principal, ya no es más el directorio barra bin. Anteriormente se manejaba que el barra bin era sí o sí principal, pero ahora es UCR barra bin, UCR barra lib, UCR barra sbin, y todos esos pasan a ser directorios secundarios ya. Y cada uno tiene binarios para el sistema, programas y ejecutables utilizados para programas, librerías, código fuente de compilación del kernel, si uno quiere compilar un kernel o baja una nueva actualización e instala el kernel, se instala en el source. Son ubicaciones que a medida que uno va usando la distribución va a ir viendo si tiene o no. Y si algunas distribuciones no tienen es porque no necesitan, o simplemente cuando se instala un programa en específico va a crear esa directorio, vamos a decir, si es que necesita. Y cuando estamos en el UCR barra local, lo que acá va a ser uso netamente del usuario. El usuario puede crear acá un directorio bin y guardar ahí su binario o un archivo de configuración etc, includes, lib, son todos archivos que el usuario descargó e instaló en esa ubicación, o programas que se ejecutaron o se generaron con un usuario y creó esa ubicación para guardar ahí algunos archivos o configuraciones. Entonces, estos son los directorios más principales en el caso que nosotros estemos trabajando con unos programas que instalan o se instalan de forma, vamos a decirle, no por los administradores de paquetes, sino que lo instalamos de forma manual, y por ahí nos dice que probablemente nos va a salir ya sea en modo gráfico o en modo texto o en modo CLI, vamos a decirle, nos va a decir la ubicación donde se van a instalar las librerías, la ubicación donde se va a guardar el archivo binario, o la ubicación donde se van a guardar los documentos o los manuales. Eso nosotros podemos, en caso que estemos como usuario root, modificar y decirle, esto me vas a instalar en el OPT y no en el UCR Local Shared. Ya depende de cómo el que desarrolló el programa, el instalador del programa, haya hecho. Uno puede o no cambiar la ubicación si quiere, al momento de instalar. Porque instaló ya es muy difícil, porque prácticamente hay que recordar dónde está e ir moviendo a esa ubicación que uno quiere. Y va a ser un trabajo más engorroso. La idea con el estándar
o la FHS es que todas las distribuciones de Linux tengan unas ubicaciones que los usuarios, si uno se acostumbra, por ejemplo, trabajó con Debian y ahora por cuestiones de la empresa van a empezar a usar una distribución que viene de Red Hat, vamos a decir un CentOS o una distribución OpenSUSE, que son totalmente distintas del sistema. Y lo que el usuario debería de aprender no es la ubicación de las carpetas o de los directorios, vamos a decirle, o de los programas, sino que solamente el manejador de paquetes o el administrador de paquetes. Sería la única diferencia. Después, por el estándar que se trata de seguir, las ubicaciones van a ser mismos. Los binarios van a estar en /bin, o si es una nueva distribución o una distribución más actual, va a estar en UCR/bin, y va a existir un enlace simbólico, vamos a decirle, al directorio, a ese directorio que se va a llamar /bin. Los directorios home típicamente van a ser un directorio inferior para cada cuenta de usuario. O sea, se crea un usuario Pepe /home Pepe. Otro usuario /home otro usuario. Y entre esos dos usuarios no van a poder acceder o no van a poder ver el contenido del otro usuario. Entonces, simplemente es una forma de protección eso. Después tenemos los directorios binarios, que es bin /usrbin, usrlocalbin. Estos directorios tienen programas que son de uso tanto para los usuarios como para el usuario root. Entonces, esas ubicaciones siempre van a estar para uso de binarios. Si nosotros descargamos o, por ejemplo, no tenemos el programa bin y descargamos desde el repositorio de la distribución, eso se va a instalar en la ubicación /bin /programa. Por ejemplo, bin. Y se busca otro ejemplo. Vamos a hacer el HTOP, que es un programa para ver la administración de tareas. Vamos a decir. Y si nosotros instalamos el HTOP, va a estar en /bin HTOP o UCR-bin HTOP, dependiendo de la ubicación y de la distribución que estemos usando. Se va a instalar dentro de esos directorios el binario, o también podría ser el script que ejecuta el binario. Después tenemos los directorios de aplicaciones software. A diferencia del sistema operativo como Windows, donde está en C, Program File, las aplicaciones de Linux pueden tener sus archivos en varios directorios repartidos a lo largo del sistema operativo. Para que tengamos una idea, nosotros podemos instalar un programa que puede estar en nuestro home y nuestro, por ejemplo, Pepe /bin. Y dentro de ese bin está el programa que nosotros descargamos y funciona porque nosotros tenemos permiso y el programa no requiere permisos administrativos para funcionar. O, por ejemplo, descargamos el VLC para reproducir audio o video, pero lo descargamos desde la página oficial del VLC. Descargamos un vlc.source.targz, que es el código fuente. Y cuando compilamos e instalamos, le decimos que va a instalar en el /opt/vlc. Y cada vez que ejecutamos VLC, lo único que estamos haciendo es ejecutar lo que está dentro del opt, VLC y el binario del VLC. O podemos instalar mediante el administrador de paquetes, que es vamos a decir, en este caso,
el Yum install VLC, y eso es lo que nos va a instalar, va a ser en la ubicación que sugiere el programa, que podría ser muy bien el UCR barra bin o directamente barra bin o UCR sbin, dependiendo de la ubicación que el programa esté seteado por defecto. Entonces, esa es una forma en que uno puede inclusive instalar en el directorio barra bar un servicio. Por ejemplo, puede instalar el servicio de HTTPD en ese directorio. No como binario, sino que como un programa que va a estar ahí y que va, cada vez que uno haga que se inicie el servicio del HTTP, va a buscar en el directorio barra bar barra htdocs barra apache barra http, vamos a decirle por tirar una ubicación. Y ahí va a estar el binario que ejecuta o el script que levanta el servicio de la página web. Eso ya depende todo de la distribución de cómo uno quiere instalar el software. Los directorios de librería, las librerías son archivos que contienen código que se comparten en varios programas. Hay una librería o hay funciones en Linux que permiten reutilizar librerías de otros programas para no, para básicamente, si existe esa librería, lo que hace el que desarrolla el código, usa esa librería que ya está instalada. Entonces lo que eso permite es que el código sea más corto, tenga menos peso una vez que el desarrollador compila y dispone su ejecutable, su software. Va a usar ciertas librerías que están en el sistema, y si no existe esa librería, si es que uno se lo instala por RPM, por ejemplo, por Yum, te va a decir que falta la librería tal, falta tal librería, desea instalar, sí o no, y va a descargar esa librería para que el software funcione. Entonces, las librerías usualmente son librerías compartidas, y la mayoría, no es la mayoría, pero casi la totalidad están ya dentro del barra lib, perdón. Luego tenemos los directorios de datos variables. Los directorios pueden ser var. O sea, el directorio var es por excelencia el directorio de variables, de datos variables. En sus directorios se puede encontrar el directorio barra mail, barra spool mail también, que es las colas de correo que están pendientes de llegar o pendientes de salir. Estos directorios van modificándose, también por eso está el directorio del servicio web, o sea, del Apache, porque es un directorio que, por más que tengamos los archivos index, los archivos normales, uno usualmente tiene en una página actual, tiende a subir o bajar algún contenido, cambiar, modificar el contenido, tener tipo una consola de administración para que algunos usuarios hagan alta o baja de algún documento, porque si no, siempre el que desarrolló la página va a tener que estar haciendo eso. Entonces, tipo como un panel de control para que los usuarios que tengan el permiso para hacer modificaciones o pequeñas modificaciones en la página, puedan subir archivos, subir imágenes, subir videos si es que necesitan. Entonces, esos directorios van a ir modificándose y van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Igual que el directorio barra bar, barra log, donde va a estar todos los logs del sistema básicamente, que periódicamente va a ir cambiando a lo largo de su vida, vamos a decir. Bueno, creo que este fue el último, sí. Y bueno,
Y bueno, este es el último capítulo y el último contenido que vimos de la clase Linux Essential. Queda una clase más que la próxima fin de semana, o sea, la próxima semana, perdón, que voy a estar definiendo si hacemos un repaso general, si que los compañeros quieren, si todos quieren, o hacemos una instalación de un servidor, como ya comenté en la clase anterior, donde instalamos un servidor y simulamos, vamos a ver tres escenarios posibles: crear un servidor web o levantar el servicio web. Después el tema de levantar una página web ya es un desarrollo, pero nosotros podemos levantar el servicio web y ver que funciona eso, o podemos o también crear un servidor de documentos compartidos entre usuarios Linux para ver cómo se manejan los permisos de COID, GID y Sticking Bit, que es la forma correcta, vamos a decir, crear un directorio colaborativo donde existan grupos y los usuarios puedan modificar eso. Entonces voy a pasar eso en estos, si no es hoy, mañana, voy a estar pasando esa información para que los compañeros o los que quieran estar presentes puedan elegir un tema y vemos cómo realizamos esa tarea. ¿Hay alguna consulta, duda sobre la clase o el contenido de hoy? De mi parte no, profe. Bueno, les recuerdo también que como este ya es el último capítulo, voy a habilitar ya el examen parcial que corresponde al capítulo, creo que desde el 9 a este capítulo, para que puedan ir tomando. Creo que también tienen que tener en cuenta que tienen que completar una encuesta que da la plataforma para que ustedes puedan rendir el examen final. Acá voy a mirar. Veamos cuál es el requerimiento para este examen que él le dice examen final, le dice acá en la plataforma. Tienen que tener activado la encuesta final del curso como marcado. Tienen que tener las actividades del examen 10 al examen 16 como completado y pasado. O sea, haber completado con el puntaje requerido para tomar el examen final del módulo 9 al 16. Y después tiene un examen final integral que es del 1 al 16, que tiene que tener marcado el examen de módulo. O sea, esos son los requerimientos que tienen que tener. Entonces lo que voy a hacer ahora es habilitar el foro de asistencia y ya estamos. ¿Hay algún tema en particular que te gustaría que se toque el día del próximo jueves? Puedes sugerir también, ¿no? Así podemos ver si poner en la lista de sugerencias. Si hay algo en particular que te gustaría aprender más, vamos a decir, ya sea configurar algo La verdad que o... sería muy interesante, profe, crear el servidor, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la mayoría. Creemos una encuesta ahí en el WhatsApp y votemos entre todos para la próxima clase. Sí, sí, vamos a poder decir y podemos incluir entre ya los temas total. O sea, el servidor sí o sí vamos a hacer. Ahora, ¿hay algo en particular que te gustaría tocar, algún tema así, algo que no te quedó claro? Podemos ver también en el transcurso. Por el tiempo vamos a tener. Entonces, ahora ya está No, habilitado el foro y voy a habilitar el examen también. Entonces,
Voy a, ¿cómo se dice? Tirar la encuesta, a poner la encuesta, digamos, y vamos a ver lo que decían la mayoría. Genial, profe. Vamos a activar todos los exámenes. Y el examen final. Crear. Ahí ya están habilitados los exámenes para el próximo capítulo. Entonces, ya depende de ustedes que puedan tomar eso como lo antes posible. Pues, cuanto más se te